Hola a todos, yo soy Alexander Paramu y bienvenidos sean a mi canal y a un nuevo video. Amigos, la verdad es que estoy súper emocionado porque realmente no me esperaba que yo fuera a hacer este video. La verdad es que es bastante sorpresivo para mí el hacer este otro video en relación con mi cumpleaños, pero resulta ser que me dieron un obsequio más, un obsequio que la verdad es que no me esperaba y la verdad es que quería compartirlo con ustedes porque la verdad es que juntos hemos visto cómo poco a poco ha ido incrementando mi colección. Entonces la verdad es que estoy muy contento de estar nuevamente aquí para compartir esto con ustedes. La verdad es que el obsequio que les voy a mostrar a continuación no me lo esperaba en lo absoluto y me encantó, amigos. Me encantó porque es un muñeco que yo había visto, pero que por el hecho de que ahorita estoy buscando independizarme, la verdad es que estoy renunciando a muchísimas cosas, amigos. Muchísimas, como no tienen ni idea. Y la verdad es que estoy súper emocionado de haber recibido esta pieza porque les juro que me encantó y que me salieran con la sorpresa de que me la regalaron. En verdad no saben lo feliz que me siento. Y viene siendo este muñeco de My Scene. La verdad es que es un muñeco que realmente es como muy sencillo, pero por su sencillez me gustó muchísimo, amigos. Muchísimo. Me encantan ciertas cositas que trae este muñeco. Vean nada más qué lindo está. Vean nada más. Está hermoso, amigos. Está hermoso, hermoso, hermoso. Y algo que me enamoró perdidamente fue que este muñeco viene con un ramo de flores. Y no son cualquier tipo de flores. Si se fijan, son margaritas, amigos. Vean qué detalle, qué bonito. Y luego vean, el muñeco está precioso, amigos. Me encanta que trae estos accesorios súper realistas. El collar, los lentes, todo súper 2000. Me gustó mucho que viene con una caja de chocolate. El muñeco estaba así como lo están viendo, amigos. No venía con caja. O sea, sí viene pegado en el cartón. Vean. Por el contrario, me siento muy agradecido porque gracias a que pues no estaba como en su empaque y sellado y ya saben, pues el muñeco estuvo bastante accesible y fue por eso que me lo pudieron regalar. Entonces me pone muy contento, amigos. En serio que este año yo no me esperaba absolutamente nada y la verdad es que
este tipo de piezas son a las que yo me refiero cuando les comparto que a veces me encuentro las piezas en muy buenas condiciones. El muñeco en sí, o sea, me parece hermoso. No sé si ya les dije qué personaje es, pero él es un My Sim Boy. Su nombre es Sutton y me llena de muchísima emoción el poder agregarlo a mi colección, amigos. Vean esto. Y aquí atrás dice mi ciudad, mi estilo, mi mundo, My Sim. Y acá dice tarde juntos. Y también les quiero compartir que me fue regalado efectivo. Y pues de los piquitos que me dieron, yo hice mi montoncito y lo junté con algunos ahorros que yo tenía específicamente por si, no sé, X o Y, ¿saben? Ahorita todo se está yendo para el yo poder independizarme, pero también trato como de, híjole, me sobran 10 pesos, 20 pesos, pues voy haciendo yo también como mi montoncito. Pues mira, junté cierta cantidad, ¿no? Y como les digo, con este montoncito de dinero que me regalaron y con lo que yo tenía guardado, pues hagan de cuenta que estuve ahí como navegando en las plataformas de ventas y no sé por qué razón me dio por buscar Bratz. Y resulta ser que me topé con algo que me sorprendió muchísimo. Y era que habían liberado Chloe's de las Bratz Collector 2018. Y yo había estado intentando buscar las piezas que me faltaban para poder completar mi colección y nunca las encontré. Me surgió actualmente esto de que me estoy independizando y pues dije, ya valió Mauser. Yo creo que en unos añitos, cuando me establezca, pues vamos a ver si las puedo conseguir. Y pues me pedí una y aquí está, amigos. Ahora sí que juntando mi montoncito me la pude comprar. Y pues aquí está. Vean nada más. Llegó en este papel burbuja. Y yo no la he abierto, por cierto. Aquí está, amigos. Vean esto. Está hermosa. Wow. Chéquense nada más. A ver, déjenme sacarla. De verdad que me llevé una gran sorpresa. No la he abierto. Me la compré. Y alcancé a pedirla para poder publicar estos videos, porque hasta eso pues se me fueron adelantando pues muchas de las cosas, porque saben que yo las grabo y para poder alcanzar a editarlas, entonces también me ayudaron, ¿no? En ese punto, amigos, no inventen, vean, está bien padre. Ay, disculpen si me veo como todo soñoliento, pero la verdad es que es súper temprano, amigos. Y es el único espacio en el cual pude grabar antes de que empiece mis actividades. Vean nada más, amigos, está súper hermosa, ¿eh? Híjole, de verdad yo creí que a Chloe y a Jade ya no las iba a encontrar. Pues todavía me falta Jade, o sea, todavía no puedo cantar victoria. Pero ciertamente les voy a ser muy honesto que yo con esta muñeca y con las que ya tengo, ya me siento más que bien servido. Vean nada más qué hermosa está. Está preciosa. Pues ya como último, ya para finalizar este video, amigos, pues les voy a compartir una pieza que me compré. Me salió 200 pesos mexicanos. Como se dan cuenta, pues no es una pieza muy costosa, pero es una muñeca que pertenece a esta colección de muñecas que llegó a recibir mi hermana y con las cuales yo llegué a jugar, y que pues gracias a mi hermana esas muñecas también forman parte de mi historia de vida, ¿saben? Y viene siendo esta muñeca que me encanta. Vean nada más. Ay, amigos, está hermosa. El nombre de esta muñeca es Elina y es la primera edición de las Fairytopia. De hecho a nosotros nos tocó, cuando lanzaron la primera película Fairytopia, nos tocó ver el comercial de esta muñeca. Nos tocó enamorarnos como niños gracias a ese comercial de esta muñeca.
como que concordábamos con muchas de esas cosas. Gracias a eso pues mi hermana las tenía y pues yo también podía permitirme el jugar con ellas. Esta muñeca mi hermana pues tiene la suya. Nada más me hacía falta a mí el conseguirla para mí. Y les digo, ahorita estoy en un plan de no gastos, no nada de compras, nada de eso. Pero pues 200 pesos, amigos. La vi y dije, ¡ah! No es cierto que es Elina. Se los juro que la vi y dije, no te pases. Yo con esa muñeca jugaba. ¡Ah! Vean nada más qué hermosa. Está preciosa. El tener esta muñeca Barbie en mis manos me hace tener muchos recuerdos de mi niñez. Me sorprendí muchísimo de que la tuvieran en venta, porque realmente es una muñeca de cuando yo estaba niño. Y les digo que por alguna razón todas estas muñecas me resulta como muy difícil de encontrarlas. La verdad es que esta pieza sí nunca me la he topado nueva y en caja, que es como yo la quisiera adquirir. Y por eso me sorprendí de ver que la tenían en venta y pues me la compré, amigos. Quise aprovecharla, está preciosa. Vean nada más, aún tiene cosida su cosita aquí en la cabeza y todo, y me parece fantástica. Esta es una de las muñecas con las cuales llegué a jugar de niño y wow, me sorprendió muchísimo de haberla visto. Me parece preciosa, amigos, preciosa. Vean nada más qué hermosura, amigos. Vean esta belleza. Tiene tatuajes y todo. Me gustaba mucho que su ropa pues tenía este diseño como de flor. Me recordaba mucho a la Digimon, que es la evolución del cactus. No sé por qué, pero me recordaba mucho a ella. Su calzado muy bonito. Me encantaba el maquillaje de esta muñeca, porque tiene como pestañas. Está en muy buenas condiciones la muñeca, en verdad que sí. Un poquito dañadas sus alitas quizá, pero nada que a mí me afecte. Y pues estas fueron mis nuevas adquisiciones. Pues ya para mí empieza a ser un poquito tarde. Ya tengo que despedirme, amigos. Este ha sido el vídeo por el día de hoy. La verdad espero que les haya gustado muchísimo. Yo estoy súper contento de poder compartir esto con ustedes. Agradecido de que pues haya tenido este espacio para poder grabarles este contenido. Recuerden dejarme su me gusta para saber qué tanto les gusta este tipo de contenido. Recuerden dejarme sus comentarios, ya que a mí me encanta leerlos. Recuerden suscribirse a mi canal y de activar la campanita de notificaciones para que en el momento en el que yo suba un nuevo video a ustedes les llegue inmediatamente la notificación. Y sobre todo, y lo más importante, pues compartan mi contenido para que tenga más visibilidad y pues más personas se sumen a esta comunidad. Yo soy Alexander Paramu y nos estaremos viendo en otro video.